Hola, espero que estén bien y muchas gracias por acompañarme a la defensa de mi tesis, titulada Está bien para hacer un trabajo a corto plazo, prácticas y representaciones de la masculinidad dentro del trabajo de limpieza en el área metropolitana de Monterrey. Como ya lo dijo el doctor Alejandro, la dirección estuvo a cargo de la doctora Severín y la doctora Libertad. Mi problema de investigación es la participación de varones en el trabajo de limpieza, que es un trabajo feminizado. Es necesario aclarar que la concepción de un trabajo feminizado no recae únicamente en la mayoría de mujeres que participan en un sector, sino en los estereotipos de género que lo hacen en un trabajo adecuado para las mujeres. En el caso del trabajo de limpieza, pues este ha sido tradicionalmente asociado como una responsabilidad de las mujeres. Es importante aclarar esto porque como se ve en la gráfica, sí hay una mayoría de mujeres, que son las que están en color naranja, pero la presencia de varones es significativa. La pregunta que planteo es, ¿qué nos revela sobre la masculinidad la participación de varones en el trabajo de limpieza? Esta pregunta sitúa mi investigación en el campo de estudio de los varones en trabajos feminizados, específicamente en el trabajo de limpieza. Cabe señalar que la mayoría de las investigaciones dedicadas al trabajo de limpieza se enfocan en la precariedad característica del empleo, sin considerar cómo la feminización forma parte de ese proceso. O sea, hablan sobre las condiciones flexibles y punitivas del empleo, pero no consideran el papel que su asociación con lo femenino juega. Por eso, para mí es muy importante recalcar el trabajo de limpieza como un trabajo feminizado, porque estas ideas, estereotipos o mandatos de que las mujeres dependen de los salarios de sus esposos o que deben de sobreponer sus responsabilidades domésticas por encima de todo, funcionan como una justificación de estas condiciones precarias y flexibles. De manera muy breve, yo entiendo la flexibilidad como esta facilidad para contratar, despedir y explotar al máximo la fuerza de trabajo. Considerando lo anterior, el objetivo de mi tesis es comprender y explicar lo que el trabajo de limpieza representa y significa para los varones, tomando en cuenta su identidad de género. Esto significa que estudio a los varones como sujetos con un género asignado, y a pesar de que esto pueda parecer obvio, no lo es. De hecho, los estudiosos sobre masculinidades han señalado que, al menos en la antropología, los varones han sido estudiados sin considerar cómo su identidad de género configura su forma de ser, de entender y entenderse en el mundo. Incluso son vistos como los representantes de la humanidad, ¿no? Esta frase de el hombre como si fueran un ser neutral, pero pues no es el caso. La identidad de género de los varones también es determinante en sus experiencias de vida. Yo entiendo el género como una serie de prácticas repetitivas, constantes, siempre presentes y delimitadas dentro de un marco de acción normativo. Esto quiere decir que el género no es un destino biológico inmutable, sino es una construcción sociohistórica. Con esta definición, también argumento que existe una interdependencia entre sexo y género. Muchas veces se piensa al sexo como lo biológico, lo natural, lo inmutable, y que es el sexo el que determina el género, pero este no es el caso. Ambos son construcciones socioculturales y el sexo también necesita del género para constituirse y para afirmarse. Yo muestro esto a lo largo de la tesis a través de los ejemplos de la división sexogenérica del trabajo. Hablo sobre este concepto de división sexogenérica para mostrar que el sexo no es determinante. Pongo un ejemplo de una pareja de mujeres. Una de ellas tiene una identidad de género masculina. Su principal responsabilidad en la relación es proveer para su hogar. Y es debido a esa responsabilidad que ella es vista como un varón la mayor parte del tiempo. O sea, no es su cuerpo sexuado el que la hace un varón, sino esa responsabilidad para proveer. Por el otro lado, la mujer con una identidad de género femenina, ella también trabaja, pero siempre recalca que lo hace por gusto, no es obligación. Su obligación principal es cumplir con los deberes domésticos de su hogar.
Este arreglo causa tensiones entre ellas, pero ahorita lo importante recalcar es eso, que el sexo no determina el género, sino estas mujeres ambas tendrían el mismo papel en la relación y no es el caso. Y ya regresando a la identidad de género masculina, el marco de acción normativo que yo propongo que les es asignado a los varones es el de la trilogía de prestigio hombre, masculinidad, heterosexual. O sea, un hombre debe ser masculino y debe ser heterosexual. Esta trilogía es enseñada a través, múltiples maneras, pero sí es a través de el castigo y la violencia. Y Núñez Noriega menciona que uno de los principales mecanismos es a través de la violencia homofóbica. O sea, de cierta manera, esta acusación de ser homosexual. Retomando la pregunta de investigación, que nos revela sobre la masculinidad, la participación de los varones en el trabajo de limpieza, yo propongo que el trabajo de limpieza representa una transgresión para la identidad de género de los varones. Sin embargo, antes de ahondar al respecto, es necesario explicar cómo se llevó a cabo la investigación. Realicé trabajo de campo etnográfico durante 4 meses, empezando en septiembre del 2023 y terminando en diciembre de ese mismo año. El trabajo de campo me permitió un acercamiento profundo con diferentes trabajadores y trabajadoras de limpieza. El trabajo de campo estuvo dividido en 2 fases. La primera fase duró 3 semanas y fue una fase exploratoria. Aquí conocí el proceso de reclutamiento y opiniones sobre la participación de varones y mujeres en este sector. Los reclutadores con quienes hablé me comentaron que ellos observan que sí son más las mujeres las que se interesan y participan en este empleo y que los varones que se acercan a veces muestran cierta resistencia, como de, no, yo no voy a hacer ese trabajo. Pero uno de ellos me explica que es porque ellos realmente no saben de qué va el trabajo, piensan que es limpiar y ya, pero hay que saber hacerlo y hacerlo bien. Y también les quise compartir estas imágenes porque muestran como ciertas características compartidas, que es un poco el salario, que yo observaba que la mínima es de 1,500 y la máxima era de 2,000, eh, donde yo trabajaba eran 1,800 a la semana. Y también es la facilidad con la que se puede conseguir este empleo. O sea, realmente los requisitos es entregar la papelería, que es tu acta de nacimiento, tu CURP, tu RFC, comprobante de domicilio. O sea, es un trabajo que puedes conseguir de un día para otro. También esta fase sirvió, la información que obtuve me sirvió para hacer una guía para la siguiente, que consistió en emplearme dentro de una empresa de limpieza. Esta fase ya duró 12 semanas. Durante el proceso de reclutamiento yo no tuve ningún obstáculo, pues como se les acaba de decir, simplemente tuve que entregar mi papelería y ya. Tuve un problema con mi RFC, pero lo arreglé y ya al día siguiente todo listo. O sea, yo fui considerada, vista como una persona más disponible para este empleo. A la hora del reclutamiento, no les mencioné a los reclutadores sobre mis intereses académicos, o sea, no les dije que estaba haciendo una tesis. Ya se había discutido esa opción desde antes, pero días antes de yo buscarlos a ellos, hablé con la dueña de una empresa y ella me dijo que pues con mucho gusto me ayudaba si mi tesis era sobre feminismo y sobre género, pero si mi intención era criticar a la industria de limpieza, pues entonces no me podría abrir las puertas. Y pues para mí esos dos elementos van de la mano, entonces ahí me quedó muy claro como que pues creo que sí es mejor no mencionarles al respecto. Y ya como una trabajadora, yo cumplía con mi jornada laboral de 8 horas al día, 6 veces por semana. Empezaba, era parte del turno de día, entonces empezaba a las 6 a.m. y salía a las 2 p.m. Aprovechaba las tardes para convivir con mis compañeras y para redactar mi diario de campo. Era un contacto intenso, pues eran 48 horas a la semana, más pasar las tardes con ellas. Entonces, pues sí, llegué a conocer bastante bien la cotidianidad del trabajo de limpieza y de la vida de estas trabajadoras. Y digo trabajadoras porque fueron ellas las que me recibieron desde el inicio
en su vida laboral y en su vida personal. O sea, ellas desde el día uno, pues sí, me recibieron con los brazos abiertos. Ya acercarme con los varones requirió de más paciencia y esfuerzo porque ellos evitan interactuar con las compañeras de trabajo. Para lograr el acercamiento con los varones fue necesario explicarles sobre mi proyecto de investigación. Yo le expliqué esto a un grupo de personas que terminé nombrando mi grupo de confianza, que está conformado por 12 personas, trabajadores y trabajadoras. Yo les conté desde la primera semana porque me sentía muy, pues sí, o sea, entre culpable y sí, yo creo que era más culpa de, estoy haciendo algo y ellos no saben. O sea, sentía que me estaban compartiendo mucho y como que yo tenía otras intenciones. Entonces ya les conté. Y cuando les conté, pues les hablé sobre mi experiencia con el empleo doméstico y también creo que al verme dentro de la empresa, pues se dieron cuenta que yo estaba muy comprometida y creo que eso generó un ambiente de confianza. De hecho, la supervisora del turno era parte de mi grupo de confianza y ella se convirtió en una de mis principales colaboradoras. Eh, Como les dije, el acercamiento con los varones requirió de paciencia y esfuerzo. Los varones casados estaban muy interesados en ayudarme, pero les preocupaba que nuestra interacción provocara problemas con sus esposas. Entonces, acordar y concretar una entrevista con ellos fue muy difícil. O sea, sí fueron los últimos, estaban muy interesados, pero como que sí, de pronto sí les pesaba más, como que, ay, pues, ¿qué podría pensar mi esposa? Por el otro lado, los varones solteros igual estaban muy interesados y ellos estaban más disponibles. Sin embargo, por su trayectoria de vida, pues marcada por la marginación y la soledad, fue difícil encontrar el balance entre mostrar un interés sin que fuera interpretado como un interés romántico. Entonces sí, pues sí, requirió de como mucha paciencia, mucho pensar cómo acercarme a ellos. Al final realicé 7 entrevistas, 6 fueron a varones y una fue a una ex trabajadora. Decidí entrevistar únicamente a varones porque ellos son el foco de la investigación y también debido a la amistad y al acercamiento con las compañeras, realmente no era necesario entrevistarlas para que me contaran su historia de vida. Eh, También, pues, estas cuestiones de que, ay, ¿cómo me acerco a ellos? Que sí me traen interés, pero no quieren, pues al final también me enseñó mucho sobre las relaciones de género y sobre los ideales de género. Entonces, de ahí era un aprendizaje súper importante. Y para cerrar esta sección, pues sí me gustaría compartirles que yo creo que sí se requiere de mucha sensibilidad y compromiso llevar a cabo este tipo de estrategias metodológicas, porque se tiene que resolver ese dilema ético de entrar sin informar a las personas, pero eventualmente contarles. Y porque tampoco es fácil cumplir con el papel de antropóloga y trabajadora al mismo tiempo. O sea, yo creo que si alguien lo quiere hacer, pues sí es una decisión que se debe tomar muy en serio. Y ahora sí, mis hallazgos. Primero están los 3 perfiles de varones. Están los varones cubrefaltas y ellos representan una buena parte de la plantilla de limpieza de la empresa donde yo estuve trabajando, sobre todo en el turno de la tarde. Yo vi a muchos de ellos, pero realmente no me pude acercar porque muchas veces solo iban un día y ya no regresaban. Pues por eso es su nombre, ¿no? Cubre faltas. También durante la jornada laboral no teníamos permitido convivir, conversar, entonces pues sí era muy difícil establecer un vínculo con ellos. Pero con los otros 2 grupos sí los pude conocer a una mayor profundidad. Están los varones con el nido vacío, que ambos tienen 60 años en adelante, ambos están casados y en su momento mantuvieron económicamente a sus hijos, pero ahora solo son responsables de ellos mismos y de sus esposas. Uno de ellos trabaja en la empresa de limpieza para obtener un ingreso extra, además del de su pensión. El otro está ahí para juntar las semanas necesarias para obtener esa pensión. También la esposa de él aporta económicamente al hogar porque es trabajadora del hogar. Por el otro lado están los varones solteros sin hijos e hijas. Ellos son de edades variadas. El más joven tiene 22 años y el más grande tiene 53.
Los tres viven con sus familiares, no pagan renta y reparten sus gastos económicos pues, con los demás miembros de su familia. Estos dos grupos de varones, yo me di cuenta que comparten ciertos rasgos de vida. Son niñeces marcadas por la escasez económica, que no les permitió obtener una educación media y superior, y eso a su vez los alentó o los obligó a comenzar su trayectoria laboral desde la infancia o desde la adolescencia. También otro rasgo muy importante que comparten es que, pues sí, todavía tienen que proveer para su familia, pero no tienen hijos en edad escolar. O sea, digo, los solitarios no, porque ellos pues reparten sus gastos económicos. Y ya los varones con el nido vacío en su momento cumplieron con esa responsabilidad, pero ahorita ya no la tienen. Desde mi punto de vista, es muy relevante conocer estos perfiles y analizarlos porque nos ayuda a entender las circunstancias de vida de los varones que deciden emplearse en este sector caracterizado por la precariedad. Aquí cabe señalar que la precariedad no se refiere únicamente a las condiciones de trabajo, o sea, un salario bajo, contratos abiertos y rebajes por faltas, sino al estado de vulnerabilidad maximizada que la inseguridad e inestabilidad laboral genera. De acuerdo con Butler, la precariedad amenaza la vida y muy pocas personas son protegidas de este umbral de precariedad. Durante mi tiempo en la empresa de limpieza, pues yo observé esta vulnerabilidad maximizada. En primera instancia, el trabajo de limpieza está caracterizado por la invisibilidad, o sea, que el trabajo y los trabajadores de limpieza sean pasados por desapercibidos, que no se vean, a menos que cometan un error. Cuando cometen un error, entonces sí son reconocidos, son señalados y en muchas veces pues son humillados. Esta dinámica genera malestar e inconformidad entre los trabajadores. Sin embargo, ellos y ellas reconocen que esta es su manera de subsistir. O sea, ese es su trabajo o, pues sí, o sea, viven al día. Entonces es de las pocas opciones que tienen. El ambiente punitivo también vulnera a los trabajadores porque, como te los mencioné, las faltas son rebajadas económicamente, pues, o sea, la rebaja es significativa. Esto obliga a los trabajadores a ir a pesar de que se encuentren enfermos o faltar a sus citas médicas, o si tienen una emergencia familiar, pues sí se la piensan dos veces para faltar, porque sí pierden mucho dinero. Y a pesar de que este tipo de empresas ofrecen prestaciones laborales, muy pocas personas están ahí el tiempo suficiente para disfrutarlas. Yo, una vez que cerré campo, una vez que salí de la empresa, pues observé poco a poco cómo iban saliendo mis compañeros de trabajo. Y pues a mí una imagen que me parece que dice mucho de cómo funciona esta industria es la rifa de la empresa donde trabajé, ¿no? Como para todo auxiliar de limpieza que lleve con nosotros más de 15 días laborados. O sea, son 15 días solamente. Y por cierto, yo no me enteré de esa rifa, yo no sé qué pasó, no sé si me gané algo. Ajá. Sí, o sea, y pues como que yo duré 3 meses y ya era visto como de, ay, pues ya duré un buen rato. O sea, entonces sí, es muy fuerte la rotación. Y yo creo que por eso es relevante conocer los perfiles, ¿no? Porque nos dice quiénes son las personas que buscan este empleo y deciden permanecer ahí. Pero recordemos que a mí me interesa conocer la experiencia de los varones considerando su identidad de género. Entonces fue de suma importancia saber lo que para ellos significa ser un varón. Y les presento sus ideales en este árbol. Lo principal es la proveeduría. O sea, un hombre de verdad es aquel que es capaz de mantener a una familia. Sin embargo, como lo vimos en los perfiles de los varones, hay varios de ellos que no están casados y que no tienen hijos. Entonces, para ellos lo más importante es su capacidad de trabajar. O sea, esta habilidad de buscar un trabajo, permanecer ahí, no faltar, o sea, ser responsable. Todos te reconocen como varones muy responsables, muy trabajadores. También la heterosexualidad es clave para saber quién es un hombre de verdad.
dentro de los varones de la plantilla había un varón homosexual y él siempre era cuestionado. O sea, los varones mayores se referían a él como pues medio hombre, como que no era un hombre de verdad. Y eso fue algo que yo noté con los varones mayores. O sea, ellos sí resaltaban mucho su heterosexualidad y cuestionaban mucho la homosexualidad. Y los varones jóvenes como que no lo tenían tan presente. O sea, para ellos, pues sí, porque los varones mayores sacaban el tema de conversación, sí, o sea, ellos solos. Y los varones jóvenes, pues realmente si no lo mencionabas, ellos no tocaban el tema. Y otro aspecto que surgió que me llama mucho la atención es la fidelidad. O sea, los varones casados se presentan como varones sumamente fieles. Y aquí a mí me surgió la pregunta, como, ¿acaso crean esta imagen o defienden esta imagen porque están ante una mayoría de mujeres? Como si estuvieran ante una mayoría de varones, también resaltaría la fidelidad, porque uno hablaba con mucho orgullo, ¿no? De cómo ha rechazado a muchas mujeres con tal de, pues, no ser infiel. Y aquí con este ideal, pues es lo que ellos anhelan hacer y es donde empezamos a ver las contradicciones o los conflictos, porque el trabajo de limpieza no les permite cumplir con ese ideal. Uno de ellos me mencionó que este no es un trabajo para hombres porque el salario es demasiado bajo para mantener a una familia. Otro de ellos, pues me compartió lo que eventualmente le dio título a la tesis, ¿no? Está bien para hacer un trabajo a corto plazo, no sirve mucho para mantener a una familia, para quedarte ahí, no le veo sentido. Entonces, ahí es cuando ellos empiezan a reconocer esa transgresión, como que estoy en un lugar donde tal vez no debería de estar o que no me permite ser lo que quiero ser. Como les mencioné, el salario es de 1,800 pesos a la semana. Uno de ellos también una vez me compartió pues el salario que ganaba cuando era más joven, pero como que incluso me lo dijo en voz baja porque le daba mucha pena de la cantidad tan baja que era. Y eso es lo importante, ¿no? Ellos piensan que no es un trabajo para ellos por el salario, o sea, no es tanto por la actividad en sí misma. Y sí, para los varones es muy importante cumplir con ese ideal, con esa trilogía de prestigio. Entonces, ¿qué pasa cuando están insertos en un empleo que no se los permite? Pues ellos desarrollan prácticas de masculinización para reafirmar su identidad de género. Una de esas prácticas es decir que están aquí de paso, que es algo temporal mientras consiguen algo mejor. También ellos reconocen que es un trabajo muy fácil de adquirir, o sea, como que tienen varias opciones y este fue el que más le llamó la atención porque está fácil o porque no es tan desgastante, especialmente no es tan desgastante comparado con otros trabajos tradicionalmente masculinizados, como el ser albañil. También ellos reconocen que hay más mujeres que varones y dan explicaciones al respecto. Y en esa explicación es donde reafirman su identidad de género. Pero ahorita les platico más de eso. También de manera discreta se muestran orgullosos cuando son considerados como varones atractivos para las compañeras. Yo solo observé un caso de esto, o sea, como que solo un varón, porque las mismas compañeras mencionan que un varón dentro de la industria de limpieza pues no es atractivo porque gana muy poco dinero. También otro aspecto súper importante a resaltar su heterosexualidad. Aquí vale la pena señalar que hay una amplia diversidad sexogenérica dentro de la plantilla de limpieza. O sea, hay personas heterosexuales, cisgénero, pero también hay personas disidentes del sistema sexogenérico normativo. O sea, hombres homosexuales, mujeres bisexuales, mujeres trans. Eso parece que entonces la industria de limpieza pues no discrimina a estas personas, parece ser, pero dentro de la plantilla de limpieza pues sí son sujetos y sujetos a burlas y cuestionamientos. Entonces, los varones sí reconocen que está sucediendo algo que tal vez no debería suceder cuando ellos entran a ese trabajo y desarrollan estas prácticas de masculinización. Y ya al conocer las prácticas de masculinización, pues queda claro que también es necesario conocer las historias de vida de las mujeres, porque necesitamos entender de qué se quieren diferenciar los varones, o sea, qué no quieren ser. También al conocer las historias de vida de las mujeres, demuestro que los mandatos de género hacen que ambos tengan historias de vida y trayectorias laborales muy distintas que los conducen al trabajo de limpieza por motivos muy diferentes. Aquí es cuando hago una comparación.
Por ejemplo, muy diferente a los varones, hay mujeres que están en el trabajo de limpieza para proveer para sus familias. O sea, ellas son las principales responsables económicas de su hogar. Tal vez también sus hijas ya son más grandes, pero tienen que aportar económicamente para el cuidado de sus nietos y nietas. También la mayoría tiene, o sea, es más grande de 35 años. Me parece muy importante reconocer su edad porque nos demuestra que dedicaron la mayor parte de su vida a los deberes domésticos. O sea, tiene una trayectoria laboral tardía. Al igual que los varones, ellas no tuvieron acceso a la educación media y superior. Las mujeres entran por diferentes motivos, pero usualmente sucede cuando se enfrentan ante una crisis de pareja. O sea, cuando hay una separación, ellas necesitan conseguir un ingreso urgentemente. Y como no tienen, o sea, no tienen una educación media superior y una realmente tampoco tienen una trayectoria laboral, pues el trabajo de limpieza es una de sus pocas opciones. Otra diferencia que a mí me pareció muy llamativa es que ellas muestran un goce por el trabajo. Hubo dos varones que me dijeron que no, pues que ellos de plano no les gusta nada del trabajo y que solo están aquí por el dinero, pero ellas no, o sea, ellas sí muestran un goce por el trabajo. O sea, por supuesto que tienen quejas y críticas, pero ven al trabajo como un centro de socialización o incluso como una fuente de desarrollo personal. Para ellas también, o sea, varias de ellas es la primera vez que obtienen un salario y prestaciones laborales. Entonces, para ellas el trabajo representa libertad y autonomía. Entonces, los varones argumentan que este no es un trabajo para ellos porque no les permite mantener a una familia. Sin embargo, vemos a las mujeres mantener a sus familias con ese mismo salario que perciben los varones. Sin embargo, esta realidad no se reconoce. O sea, a pesar de que las compañeras cuentan que pues, el salario es para sus familias, se sigue pensando que ellas dependen de sus esposos, o sea, que dependen del salario de los varones de su hogar. Sin embargo, esto realmente es la excepción. Eso me lleva a argumentar que los ideales de género permean todos los aspectos del trabajo, desde cómo son percibidos los varones y mujeres que se dedican a esto, hasta la división de áreas y tareas, y las relaciones entre compañeros y compañeras. Estos dos elementos, la división de áreas y tareas y las relaciones, me llevan a argumentar que existe una división sexogenérica del trabajo estricta y binaria. O sea, los hombres hacen una cosa y las mujeres hacen otra. Y como que sí existen obviamente transgresiones, pero de manera ellos argumentan como que no. O sea, mujeres hacen una cosa y varones otra. En la empresa donde yo trabajé, las áreas de mayor importancia, o sea, donde trabajaban las personas más importantes de la empresa, eran asignadas a las mujeres, porque se asume que ellas hacen mejor el trabajo. O sea, ellas siempre van a hacer bien el trabajo. Por el otro lado, las áreas más grandes o pesadas o que se encontraban en los perímetros de la empresa eran asignadas a los varones, porque ellos son vistos como más eficaces debido a su falta de atención al detalle. O sea, eso los hace terminar más rápido. La división entre varones y mujeres también es estricta y esto se refleja en la falta de interacción entre compañeros y compañeras. Esta falta de interacción es impulsada por los compañeros, porque ellos temen que sus acercamientos con las compañeras sean interpretados como acercamientos con intereses románticos y sexuales. Aquí es donde surge otro hallazgo muy importante de mi investigación. Dentro del trabajo de limpieza, a pesar de que está organizado basándose en estereotipos de género, las mujeres subvierten con su imagen pasiva y subordinada. Yo lo denomino como la subversión de la imagen de las mujeres. eh, y no es que Bourdieu hable de esa subversión, sino que yo me baso en la imagen que Bourdieu propone de las mujeres y digo que ellas rompen con eso. Una de las principales formas que la rompen es como ellas ven al trabajo, obviamente no todas, como un centro donde pueden conocer a varones con quienes pueden mantener aventuras sexuales. Solamente aventuras sexuales, porque de nuevo, un varón dentro de la industria de limpieza no es atractivo para formar un vínculo más estable. Entonces vemos un escenario donde, no sé, cuando son la mayoría, pues como que ellas marcan la pauta y ellas son quienes acosan a los varones. Es por eso que ellos prefieren evitarlas, para que
no sé, un saludo no pueda ser malinterpretado. Sin embargo, a pesar que dentro del trabajo ellas subvierten o rompen con esta imagen de pasividad, la división estricta, sexogenérica del trabajo se sigue observando en sus vidas personales. ¿De qué manera se refleja? Pues en los ideales del vínculo de pareja. Tanto varones como mujeres defienden la idea de varones proveedores y mujeres cuidadoras. Entonces, por más que dentro del trabajo ellas rompan con esa imagen, en sus relaciones de pareja siguen sintiendo la obligación de cuidar a los varones o a otros miembros de su familia por encima de todo. Esto implica que sus trayectorias laborales dependen de sus parejas. En momentos de estabilidad usualmente no trabajan, pero una vez que hay una crisis, pues ya necesitan buscar un trabajo que les dé un ingreso de manera inmediata. Esto es complejo para ellas porque el trabajo sí representa libertad y autonomía, pero a su vez sienten la obligación de cumplir con el papel de cuidadoras. Por su parte, los varones anhelan y defienden el ideal de proveeduría. Sin embargo, también se dan cuenta que no es posible para ellos cumplir con ese papel. Y es una aceptación muy fuerte, porque es darse cuenta que todo eso que les han enseñado que deben ser o hacer no es una posibilidad para ellos. Y eso les causa mucha frustración y mucho enojo y sufrimiento. Y además no tienen con quién hablar de ese dolor, porque debido a su misma socialización como varones, no tienen una red de apoyo. O sea, esta enseñanza de que no muestres debilidad, no muestres tristeza, pues los deja sin gente quien los pueda acompañar en este proceso tan difícil. Y ya para ir cerrando, yo creo que a lo largo de la tesis demuestro la relevancia de estudiar el trabajo de limpieza desde una perspectiva de género. En mi caso, demuestro cómo los ideales y estereotipos de género, varones proveedores y mujeres cuidadoras, son usados por la industria de limpieza para explotar a esta fuerza de trabajo. Debido a su falta de acceso a la educación y que dedicaron la mayor parte a sus deberes domésticos, las mujeres se convierten en una fuerza de trabajo barata y altamente reemplazable. Por su parte, los varones reconocen que hay una transgresión y entonces desarrollan estas prácticas de masculinización. Sin embargo, estas prácticas terminan justificando la precariedad. O sea, esta idea de que no es temporal porque no les permite mantener a la familia, como que tapa la realidad de que las mujeres mantienen a sus familias con ese salario. Y obviamente no estoy diciendo que ellos sean los responsables de esta precariedad, pero sí es interesante notar cómo es justificada y normalizada a través de este tipo de prácticas y discursos. Y desde mi punto de vista, esta cita refleja muy bien estos ideales. El varón mayor, Leandro, dice que las mujeres le buscan más al trabajo de limpieza y si usted se fija, la mayoría son mayores de edad. La mayoría pues ya no tienen marido o están separadas, viudas, y por eso hay más mujeres aquí que hombres. Y aparte pues ellas con el sueldo que les paga pues se conforman así. En cambio, el hombre busca que a fuerza quiere ganar más y no le conviene ahí. Y a veces ellas son más nobles, la mujer, porque les pueden mandar así y no contesta o no dice nada. Y en cambio el hombre lo contesta y no dura mucho ahí. Y es todo. Muchas gracias.